el día de hoy, pues, el profesor Carlos Eduardo Rego muy amablemente nos va a hacer una presentación alusiva a todo ese andamiaje de investigación que el profesor ha estructurado durante sus últimos 10 años, quizás mucho más, me contaba el día de ayer, en lo que tiene que ver con la parte de biocatálisis enzimática heterogénea. La temática como tal es de importancia para el grupo de investigación PADES, porque no solamente incluye el componente de biodiesel, bioenergía o demás, sino que también esta temática es de interés para todos aquellos que estamos involucrados en la parte de materiales amiláceos. Agradecemos al profesor su presencia. Él hace parte, es como el codirector, co-investigador del Instituto de Biotecnología y Agroindustria de la Universidad Nacional, sede Manizales, y en alianza con el profesor Carlos Ariel, pues han venido coordinando un grupo de investigación que hoy está categorizado como A, y su especialidad como tal ha sido la aplicación de estos procesos biocatalíticos, ¿no?, en la parte de residuos agroindustriales. Entonces, profe, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Primero, pues tengo que agradecer al grupo PADES, al profesor Jairo y a todo su equipo por la cordialísima atención que nos ha brindado. También que viene con más frecuencia y yo que soy un poco más escaso, pero espero que pueda seguir viniendo para disfrutar aquí de las atenciones de todos los amigos y pues tener un auditorio como el que hoy tengo, pues muy interesado en los temas de investigación que manejamos en el instituto. Yo soy un ingeniero químico, tengo pues un área de trabajo en ciencia y tecnología de alimentos, dirijo un grupo que se llama Alimentos Frutales, que lleva pues muchos años en la sede Manizales liderando esa área, el área de transformación de alimentos, pero además tengo un doctorado en química, en catálisis heterogénea, justamente el tema que vamos a tratar hoy. Es catálisis enzimática, pero inmovilizada, con enzimas inmovilizadas. Yo lo que quiero, cualquiera, pues los invito primero a todos todas que si tienen alguna duda y tienen pueden interrumpir cuando quieran, con confianza, no hay nada, pues no me molesta, sino que al contrario me anima para pues aclarar cualquiera de pronto exceso de tecnicismos que yo use, aunque voy a tratar de ser lo más simple posible para explicar cuál ha sido la historia del trabajo de mi grupo en el tema de catálisis heterogénea, que ya lleva más o menos desde los 2005-2006, estoy trabajando en eso con obviamente el apoyo de los estudiantes, que son los que realmente hacen el trabajo así. Ustedes conocen, meten en el barro y me ayudan a encontrar algunas de las cosas que van a ver, que son cosas interesantes y que tienen mucha relación con los temas que ustedes manejan en el aprovechamiento de residuos, biorefinerías y demás, como me ven enterando, y espero que a raíz de eso pues podamos hacer un intercambio de saberes pues, y de cruce de información en donde aprovechemos tanto los conocimientos nuestros como la experiencia, que también es muy importante, que ustedes tienen acá, especialmente con los amiláceos. Entonces, pues, todo está pensado como en la flecha del tiempo, dependiendo del interés de ustedes y las preguntas que les suscite, pues yo puedo detenerme. En lo más viejito de pronto no me acuerdo muy bien, pero pues los voy a referir a los artículos si requieren de información adicional que yo les pueda suministrar, pues gustosamente en el correo electrónico que aparece allí. De modo que, pues, sin más, empecemos. Entonces,
más o menos este es el contenido de la presentación. Inicialmente voy a hablar de inmovilización de lipasas en quitosano, que fue nuestros primeros trabajos, con el ánimo de producir justamente biodiesel, ésteres o biodiesel, de grasas y alcohol. También algo adicional que fue la producción de emulsificantes. Eso fue hace ya bastante tiempo, bueno, en el 2008-2010 que estuvimos trabajando en ese tema. También hemos hecho el desarrollo o la adaptación de una película, de una espuma, de un material tóxico, biocompuesto, que lo estamos llamando pues BCF aquí en esta presentación, que se produce o originalmente lo conocimos en un centro instituto que desarrolla materiales para la industria automovilística. Ahorita les voy contando el detalle para que vean cómo se va armando, digamos, un poco la innovación, si se quiere, en esta área de una manera coincidencial y afortunada, pues como van a ver con los resultados que hemos logrado recientemente. También en cuanto a lipasas, hemos inmovilizado lipasas en fibras de celulosa, ya para un trabajo en fase acuosa, que es el que probablemente sirva más, o eventualmente también puede servir para el tema de los aminoácidos con otros medios, digamos, solventes que ayer estábamos explorando. Finalmente, les quiero mostrar ya el desarrollo de esa espuma, llamamos BCF, que estamos teniendo más recientemente, en los últimos 4 o 5 años, en donde hemos logrado inmovilizar varias enzimas, mananasa, para la producción de manoligosacáridos, y un último trabajo en donde estamos integrando el conjunto de ensayos de una manera un poquito más ordenada que hemos hecho para inmovilizar no solo lipasas ni mananasas, sino que pues ahora estamos explorando otras 3 o 4 tipos de enzimas sobre ese soporte con resultados pues muy promisorios, muy interesantes. Y cierro con, pues obviamente, las conclusiones generales de mi trabajo, de nuestro trabajo, y hacia dónde vamos o dónde estamos en este momento en desarrollo, pues en proceso de trabajo. Entonces, inicialmente todo comenzó, como contando una novela aquí, con la historia del biodiesel. El biodiesel, con Rosariel, el profesor Carlos Ariel y conmigo estuvimos en la onda del biodiesel al comienzo de este siglo, donde pues, en todo el mundo hubo un boom para trabajo en biodiesel. Hubo en el mundo la esperanza de que el biodiesel iba a ser la salvación como combustible amigable con el medio ambiente, etc. Y en los primeros 10 o 15 años de este siglo, hubo un trabajo a nivel mundial en biodiesel explorando muchas materias primas, metanol y etanol también, como el alcohol para producir los ésteres que conforman el biodiesel, y nosotros nos subimos, digamos, a esa moda. Estuvimos trabajando con gente de Brasil, con gente de muchas partes del mundo, de China, de Corea, y pues en particular el área mía, que es la que está hoy motivando la conferencia, que es inmovilización de enzimas para producir biodiesel. Se produjeron entonces unos trabajos pues, para producir síntesis de oleaje de butilo y en general ésteres etílicos, y arrancamos nuestro trabajo para inmovilizar esas lipasas en una matriz de quitosano. Quitosano es un biopolímero, ¿cierto?, que hace parte del exoesqueleto de muchas especies marinas,
bueno, hay insectos pues incluso. Ese quitosano pues tiene una variedad de propiedades, desde la parte funcional, digamos, como alimento, sus oligómeros sirven para la salud, bueno, es un producto maravilloso de la naturaleza y además sirve para inmovilizar enzimas, que pues tenemos que recordar, pues las enzimas son unos catalizadores, usualmente o la mayor parte de ellas proteínas, ¿cierto?, que sirven para acelerar las reacciones y bueno, tienen una versatilidad muy superior a los catalizadores químicos, son muy selectivos, son muy veloces y tienen unos inconvenientes que son muy delicados. Las enzimas son, digamos, para trabajar con ellas se requiere, como la palabra que usan aquí ustedes, pechiche. Pues hay que ser muy cuidadoso, muy delicado con las enzimas para que ellas le entreguen a uno lo que uno quiere. Son caprichositas, son delicadas, hay que manejar unos rangos digamos, de propiedades del medio de reacción muy específicos. Cuando hay muchos sustratos se envenenan, en fin, es todo un complique que en buena parte se reduce cuando uno las inmoviliza. Es decir, si la enzima la protege uno con un microambiente de un soporte catalítico, de una superficie sobre la que la pegue de alguna manera, y la puede pegar en general de dos maneras. La puede pegar por fisisorción o por, digamos, sin reacción química y con reacción química. Entonces, de las dos es válida, los dos estilos de trabajo son válidos, como vamos a ver. En este momento, los primeros trabajos, como decía, lo hicimos sobre quitina y quitosano. La quitina, pues, es la materia prima en bruto de donde sale el quitosano, ¿cierto? Es un biopolímero, como dije, que está especialmente en los crustáceos, en su esqueleto de insectos, etcétera, que para que se vuelva quitosano, pues hay que hacer una reacción de acetilación o desacetilación para uno jugar con propiedades del quitosano como tal. Pues bien, nosotros compramos el quitosano de reacción de casas de reactivos químicos. También estuvimos haciendo quitosano en el instituto. Ese proceso para hacer quitosano utiliza ácidos muy fuertes y bases muy fuertes. Lo que ustedes pueden imaginarse ambientalmente es horrible, pues uno le hace la huella ambiental a un proceso en donde le trabajo primero con un ácido fuerte, después con una base fuerte, después retiro la quitina y después la transformo para quitosano. Ambientalmente es bastante deficiente. Hay otros procesos para sacar quitosano, nosotros intentamos hacerlo en el instituto. Bueno, no lo hicimos en una sola vez y no lo volvimos a hacer jamás, porque además de todo este complique, el olor de esos residuos es bastante fuerte. Y las veces que intentamos hacer, bueno, lo hicimos realmente, prácticamente desocupamos el instituto, ¿cierto? Porque todo el mundo pues salía de allá escandalizado de ese olor tan terrible, y decidimos que por asuntos ambientales y asuntos casi que de ambiente de trabajo no volveríamos a hacer extracción de quitina y quitosano, para conservar ahí la paz mental y ambiental de nuestro instituto. O sea que trabajamos con quitina, trabajamos con quitosano y nos inventamos un proceso muy particular para trabajar ese quitosano. El proceso se llama proceso de congelación-descongelación. Otra de las áreas en donde yo trabajo es en el área de secado, especialmente por liofilización. En ese secado, la operación previa es una operación de crioconcentración, concentración en frío. O sea, tengo alguna experiencia con el manejo de frío.
las películas de Quitosano, cuando se tratan con procesos alternos de congelación y descongelación, esas películas sufren una transformación superficial muy interesante, y es que se van adquiriendo un ordenamiento. El biopolímero se va ordenando y va formando unos poros que lo hacen muy adecuado para inmovilizar sobre esos poros una enzima en un proceso que no requiere de transformación química o de enlace químico, que llama inmovilización por fisisorción. Ese sistema está descrito en ese artículo que estoy mencionando allí, que es del 2009. Ese sistema permite hacer inmovilización de lipasas, como les digo, por medios físicos especialmente, que cuando se usan para producir biodiesel trabajan bastante bien, porque ustedes conocen, para producir biodiesel que necesitamos un medio no acuoso, ¿cierto? Tenemos una grasa y tenemos 5 o 10 veces la concentración de un alcohol, y ahí se produce la reacción catalizada normalmente por medios básicos, pero se puede catalizar también por enzimas para producir el éster pues, y el glicerol que salen de la reacción de producción de biodiesel. Pues bien, con ese sistema logramos producir, como les digo, un sistema catalítico estable que en ese medio inorgánico resultaba bastante bueno para la producción de los ésteres que queríamos sacar. Y efectivamente, pues con ese proceso de cristalización, de congelación-descongelación, lo que hacíamos era modificar drásticamente la cristalinidad del quitosano. Logramos demostrar de que con alta cristalinidad el proceso de fisisorción era mucho más eficiente, mientras más cristalino, mejor la inmovilización, etc. Bueno, sacamos estos artículos de tipo más, digamos, académico, también por esa época, con ese procedimiento así general que les acabo de mencionar, y ahí aparece pues un éster particular con el alto utilio, que fue no el biodiesel completo y complejo de una grasa pues más allá pues no solamente pues con ácido leico, sino con muchos más ácidos grasos, pero pues vale como un medio para estudiar en particular el comportamiento de este sistema catalítico y identificar la producción de biodiesel por la producción de ese éster. Nuevamente aquí pues hay otro artículo que salió por esa época que es exclusivamente de caracterización de ese soporte. Esa es la que aparece ahí, de membranas de quitosano para trabajar movilización de lipasas y los aspectos pues, de caracterización a fondo que se trataron acá en ese artículo. En ese artículo pues estamos aquí todos prácticamente los del grupo, incluido pues, el profesor Carlos Daniel, el profesor Oscar Hernán, que radica aún pues, hace parte del grupo que sucede de Carlos Daniel, y la gente del grupo de o sea, es un grupo se hace una síntesis, digamos, allí del trabajo de varios de nosotros en ese artículo de Carvajal de Polímeros, que es un artículo que ha sido muy citado. Mucho después, estoy hablando como en 2010, apenas voy en la historia, estuvimos trabajando también con una gente de Brasil en una coedición de una tesis que hice allá para trabajar también en biodiesel, pero con un bioreactor asistido por campos magnéticos. Es un trabajo que se hizo por el profesor Víctor Abel Pérez de la Universidad Estatal del Norte Fluminense, con la profesora Isil Ferreira de Castro, que es una persona que sabe bastante de enzimas en Brasil. Trabajaba pues, bueno, en ese momento trabajaba en la USP, antes se llamaba, tenía otro nombre la universidad, pero absorbió la USP. Y bueno, el trabajo, pues el mérito principal es del profesor Víctor,
Víctor Pérez, que es especialista en reactores asistidos por campos magnéticos. Pero trabajamos obviamente con el mismo soporte que Vitosano. Nosotros también, siguiendo trabajando con catálisis enzimática en fase no acuosa, hicimos otro trabajo adicional en una tesis de maestría de la estudiante en ese momento Diana Cepina, en donde ya trabajamos un ejercicio que ya combinaba la producción del soporte, la inmovilización de la enzima y la aplicación de una técnica que probablemente ustedes conocen que se llama de superficie de respuesta para hacer optimización del proceso de producción, en este caso de mono y diglicéridos, como aparece en ese artículo. Sí, adelante. Tengo una pregunta. Bueno, ahorita que estaba hablando de los mecanismos de inmovilización, que uno es por vía física y otro por reacción química. Sí. De pronto en una experiencia que ustedes tuvieron, ¿cuál de esas dos vías favorecía más, por ejemplo, el parámetro de reusar las enzimas? O sea, si la vía química o la vía física. O de pronto por ahí entre cruzamiento, no sé si cuando entrecruzaban se mermaba mucho la actividad respecto de la vía física, o cómo era eso. O sea, pues depende del tema particular. Hasta aquí estamos trabajando con catálisis en medio no acuoso. En medio no acuoso, la fisicalización a mí me ha funcionado muy bien en medio no acuoso, con buena estabilidad operacional, o sea, se puede hacer muchos reusos. Cuando yo hablo de muchos reusos, estamos hablando de entre 10 y 20 ciclos de uso. Cuando yo hablo de eso, uno se pone un poco cuando llega de 10 a 20, pero recuerden, por ejemplo, la Novozyme 435, que es una lipasa cándida rugosa inmovilizada pues, por los de los líderes pues, de vecinos en el mundo. Ellos garantizan 1000 reusos para que pues, seamos humildes. Yo cuando llego a 10, salgo pues así, no por los estudiantes de laboratorio, pero para que sepan cómo es la cosa comercial. Hay que trabajar más para llegar a competir, digamos, con no. Pero respondiendo a su pregunta, yo diría, en mi experiencia, porque también tiene el sesgo de mi experiencia, si es catálisis no acuosa, vale ver fisicalización. Si es catálisis acuosa, es covalente. Con las covalentes. Catálisis acuosa con fisicalización no funciona, pues a mí no funciona, porque se lixilia súper fácil, o sea que casi que con 2-3 ciclos ya uno tiene desnudo, digamos, y le pasó la enzima al sistema catalítico, se la lixivió. Con cada corrida se pierde mucha enzima, y entonces no funciona bien el medio acuoso, a mí. El medio acuoso, la fisicalización vale, aguanta, da una buena estabilidad operacional, pero como digo, es desde mi sesgo, de mi experiencia, puede que no se va a generalizar. Está bien, sí, la actitud. Muchas gracias, hombre, por la pregunta, pues me anima de que yo cuando necesite ir bien. Entonces, bueno, precisamente en ese momento estuvimos, también por esa época, tuvimos el primer ensayo y que ratifica la pregunta que oportunamente me hace usted, de trabajar con ese sistema en fase acuosa. En una tesis de maestría que se hizo en esa época, pues, bajo mi orientación, y movilizamos una mananasa. Una mananasa para unas esferas magnéticas de quitosano otra vez, porque con este procedimiento de congelar, descongelar, nos dimos cuenta de que eso no funcionaba. Entonces lo inmovilizamos en quitosano magnético. Pueden ver que eso tiene que ver también con este trabajo de acá, que fue posterior, a ver si mejorábamos la estabilidad del sistema catalítico. Lamentablemente no nos funcionó, realmente llegamos, produjimos el sistema, sacamos el sistema inmovilizado, y cuando ya intentamos hacer usos y reusos, nada,
el segundo o tercer ciclo estaba pero completamente exhausto el sistema, eso ya no catalizaba. Aquí entre nos, pues, a la estudiante que hay, pues en realidad ese fue un ejercicio de los que uno hace y que al final dice, tristemente, eso no funciona. Pero se publicó algo ahí de la parte básica y llegamos a la conclusión de que con Quitosano y estos sistemas que habíamos explorando, que habíamos venido explorando para catálisis acuosa, estábamos mal. Aparte de que se lixiviaba, aparte de eso, tenía otro problema que ahí no he mencionado, es que cuando uno lo va a meter a un bioreactor, digamos un CSTR, o necesita agitación, o necesita algún esfuerzo mecánico, esos sistemas, además de que lixivian rápido la enzima, se desbaratan. ¿Sí? Entonces, uno trabaja 3-4 años con mucho juicio y con mucho cuidado. Cuando ya quiere escalar, se le desbarata el reactor. Entonces uno pues saca el pañuelo y dice, no, por ahí no es. Ese sistema no es bueno para unas cosas, pero si yo ya pienso hacer eso a escala industrial, yo no tengo futuro. Pues bien, siguiendo con la novela, porque en realidad es como una media novela, yo terminé por ahí por el 2012, 2013, 2014, tiré la toalla con el Quitosano y dije, no, eso no, quedé muy triste, aprendí muchas cosas, pero ese sistema, por todos los problemas que les acabo de decir, y menos para catálisis en medio acuoso, no tiene futuro. Y yo me quedé ahí con un punto de Quitosano, y cada rato me reclaman en el instituto, oye, usted tiene un Quitosano ahí hace como 10 años, porque cuando yo tiré la toalla, logré lo que antes no había podido, conseguir un proveedor de Quitosano de México. ¿Cierto? Yo estaba tan entusiasmado con el Quitosano que yo pertenecí a una sociedad que exclusivamente trabaja con Quitosano, que tiene un capítulo a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Ahí los conocí. Con los mexicanos que conocí en un evento en México sobre Quitosano, compré un poco de Quitosano, llegué un bulto de Quitosano a mi laboratorio, y cuando llegó el bulto, que casi no es capaz de importarlo, ya estaba yo desinteresado con el Quitosano y ya está guardado todavía. De modo que pues si necesitan Quitosano, problema, él se ha conservado muy bien. Con mucho gusto les podemos suministrar, porque pues, estamos un poco embalados en el problema. Pero no, todavía yo no he renunciado, yo quiero mucho al Quitosano. Como les digo, yo llegué a ser secretario de esa sociedad latinoamericana de Quitine y Quitosano, pues accidentalmente. Y ya no, ya me retiré de eso. Pero pues, a mí me conocían como el profesor Quitosano al comienzo. Entonces, ya con mucho dolor, y a pesar de que quiero mucho ese polímero, pues ese biopolímero ya es poco lo que hago con el Quitosano. Entonces, sigo con el capítulo. Como profesores, nosotros hacemos mucho intercambio, más en el instituto, aquí con Carlos Ariel, que es tan internacional y tal. Pues algo le han pedido yo al profe Carlos Ariel, y también hago pues intercambio internacional. Y en uno de los intercambios, una de los estudiantes estuvo en un instituto, un centro de investigación para la industria automotriz que queda en Clemson, en Carolina del Sur. Allá estuvo en una pasantía porque estábamos interesados en desarrollar un material biocompuesto para unas tapas de café utilizado en su tesis de doctorado. Y nos dimos cuenta de que en esa universidad había personas trabajando con materiales biocompuestos, pero para carros, para partes para carros. Conversamos con el profesor Chicapila, que es el director del instituto, él muy amable, pues, muy querido el señor, aceptó la pasantía de la estudiante y aprendimos sobre una espuma que ellos estaban desarrollando, que es un epóxico híbrido entre petroquímico y biobasado. Pues, digamos, para producir una resina epóxica se necesita, se puede hacer con puras materias primas de origen petroquímico.
Pero a estos cogen un aceite epoxidado de pino y utilizan ese aceite como fuente de los epóxicos para sacar el grupo epóxico para hacer la polimerización. Y con eso pues hace una contribución, ya no sé la proporción de materias primas híbridas pues entre petroquímicas y de origen biomasa. En todo el mundo desde siempre, pues hace muchos años se está tratando de pasar obviamente al tema de desplazar todo lo que es materia prima petroquímica para materia prima de origen biomasa. Ellos estaban en esa línea, mi estudiante estuvo allá, aprendió a trabajar con esas espumas, como les digo, son espumas dirigidas, pensadas para la industria automotriz por esas personas, y trabajamos, bueno, muy tardíamente se produjo este artículo con ese grupo de allá, pues el director obviamente es el último de los autores, el estudiante que trabajó con mi estudiante, que es la segunda, es Cali, y el profesor Vila pues es el que firma, pues realmente el que desarrolló la tecnología, y sacamos, ese es, digamos, la síntesis de donde aprendimos nosotros a trabajar con esas espumas. Ellos hacían la espuma y la rellenaban además con polvo de pino, o sea, de un residuo de un aserrido de pino. Ese relleno también les permitía ganar en propiedades mecánicas. Bueno, la chica vino aquí allá a Manizales mejor. A Manizales me echó el cuento, a mí me llamó mucho la atención la espuma esta. Y ahí mismo el bombillito de la frustración del titosano apareció y yo dije, ¿y qué tal si yo inmovilizo una enzima ahí? Nadie lo ha hecho, nadie lo ha hecho. En este momento salió una publicación la semana pasada sobre eso. Yo creo que es la primera publicación en donde aparece ese tipo de material como un soporte de enzimas. Simplemente, como digo yo, uno viene como frustrado, triste, y yo dije, pues ensayemos, nada se pierde. Y empezamos a trabajar con esa enzima, con ese soporte que se fabrica. Aquí está muy breve, pues, ¿cómo se hace? Nosotros, obviamente, no trabajamos con pino. En esa época yo ya estaba trabajando con un proyecto de Fontagro. Trabajé 2 proyectos de Fontagro. Fontagro es digamos que es una rama del BID que financia proyectos de Latinoamérica que tienen que ver con la innovación en cadenas agrícolas y pecuarias. Ellos tienen unos fondos. Yo tuve la suerte de aplicar a una de las convocatorias y bueno, me gané 2 seguidas. Pues claro que aquí tienen más chance, aquí el profesor Jairo ya no le da sopa y seco a mí en ese tipo de cosas, porque pues tiene una experiencia de un grupo muy bueno en formulación del proyecto. Pues yo no fui tan bueno, formulé un proyecto, me gané algo de Fontagro, pues digo 2 proyectos, y el proyecto era con frutales. Las pajas de los cultivos de frutales reemplazaron los rellenos le quitamos el pino y metimos las pajas de frutales. Ahí van a ver ustedes que trabajamos con pajas de cultivares ya exhaustos de maracuyá. Sí, el maracuyá es un frutal andino, esto es un proyecto de frutales andinos. Entonces hicimos ese reemplazo y aparte de eso, la locura del profesor era inmovilizar enzimas en eso a ver si da. Y efectivamente empezó a dar. Aquí está pues, muy rápido, aquí está cómo se fabrica. Este es el proceso, ¿cierto? El relleno glicocelulósico, se mueve, se activa. Bueno, la activación es la activación de la celulosa, ¿cierto? Porque lo estábamos inmovilizando sobre grupos oxidrilos y usamos algunos químicos que activaran el oxidrilo para poder pegarlo al terminal de la enzima. Aquí está la producción de la espuma como nos enseñaron los gringos, los profesores, gringos hindúes, pues son gringos, pero son de origen hindú. Cómo se hizo, y nosotros hicimos los pellets para inmovilizar la enzima. Esa es la otra parte de la historia, o sea, echamos por la borda el glucosano
y empezamos a trabajar con la resina que es fumada. Les aprendimos, digamos, a los americanos y trabajamos lo siguiente. Nosotros la fibra, que ya veníamos trabajando ahí con fibras, la activamos también. Sí, hay varias técnicas para activar ese grupo oxidrilo. Esa fibra activada la usábamos para fabricar, digamos, la resina epóxica, y finalmente por el lado del oxidrilo, pues este es como el mecanismo que propusimos para la inmovilización, ahora sí, covalente de la enzima. Y pueden ver, esto es un enlace covalente de tipo imino aquí, que es muy fuerte. Ese enlace, teóricamente, pues debería ser mucho más potente que el que traíamos por asociación física, como les conté, ¿cierto? Pero además también se puede presentar otro mecanismo. Son hipótesis nuestras, no las hemos comprobado bien en forma con unos químicos bien juiciosos, pues que nos den la bendición y que digan que sí, efectivamente. Le hemos hecho unos ensayos de infrarrojo, pero son, pues, digamos, muy comparados, pues, con lo que hacen los químicos así bien rigurosos, pues todavía son muy precarios, digamos. Pero por el grupo epóxico también se puede hacer la inmovilización. O sea, nosotros creemos que se inmoviliza de las dos maneras. Se inmoviliza una parte de las fibras y una parte de la superficie de la espuma epóxica. Es lo que creemos. Tenemos evidencias de infrarrojo, pero no tenemos unas evidencias bien sólidas desde el punto de vista clínico para funcionar. Pero está funcionando. Muy bien. Entonces, la historia que venía contándoles se resume en quitosano maravilloso, catálisis heterogénea, fase no acuosa, producción de biodiesel y algunos tensoactivos, digamos, o dosificantes, que es básicamente lo que hicimos. Si tratamos de usar el quitosano en fase acuosa, muere el guapo, ya no sirve. Me encontré la espuma esta y llevo ya unos 4 años, más de 4 años, que la enzima por ahí me la presentaron como en el 12, 14, pero para inmovilizar enzima empezamos como en el 18, por ahí, 17, 18, inmovilizando enzimas. Y ahí están los últimos trabajos. Sí, lo que estaba mostrando, la niña que hizo la pasantía con los gringos es esta. Ella hizo unos trabajos de inmovilización de lipasas también. Posteriormente se desarrolló una tesis de doctorado para inmovilizar una proteasa, pero bueno, esa no usó la enzima, usó las fibras de los cultivares, extraíamos la celulosa y sobre esa celulosa hicimos una inmovilización con activación previa de los grupos OH. Y los últimos dos que les voy a mostrar son la inmovilización sobre una mananasa, sobre la espuma, y actualmente hay un estudiante de maestría que estaba desarrollando una tesis en donde queremos demostrar de que esa espuma es muy versátil. Es decir, no solamente sirve para la mananasa, para la lipasa, sino que además él está inmovilizando tripsina, lacasa, veo que más faltan otras 2 enzimas. Ya llevamos como 5 o 6 enzimas diferentes que tienen un comportamiento bastante bueno en este soporte catalítico. Sí, tengo otra pregunta. Dale. En el caso esa de la funcionalización para, digamos, promover esa afinación covalente, bueno, entonces son diferentes casos, ¿no? Pero, digamos, el rango de concentraciones de esos reactivos más o menos oscila en cuánto. O sea, en cada caso. No me acuerdo. Pues, no me acuerdo la verdad de la concentración, pero ahí están pues supongo que esto queda acá, y en los artículos está descrita la concentración, pero no me acuerdo si está, no sé si la anterior aparece, porque ya 2 años han pasado y bueno. No, o sea, yo digo que yo lo pregunto por el tema de claro, como esos reactivos tienen un costo, ¿cierto? Y si uno ve
vivencia del tipo a nivel laboratorio, yo quiero hacer una inmovilización para, no sé, catalizar alguna reacción. Si yo pensara tal vez en incrementar un poco la escala y ya empiezo a involucrar concentraciones altas de algunos reactivos, se empieza como a comprometer un poco el tema del costo. Claro. Mira, Ese es un tema, digamos, ¿cómo se dice ahí? Crucial en la inmovilización de enzimas. Si ustedes se ponen a leer, la gente realmente lo que hace cuando va a trabajar con inmovilización de enzimas es comprar el soporte, inmovilizar la enzima y hacer una prueba económica, si eso funciona o no funciona. Normalmente la inmovilización de enzimas se justifica cuando lo que uno está produciendo es de alto costo, porque la inmovilización es un proceso muy costoso. Justamente, digamos que la gente, existen unas técnicas incluso ya publicadas, que es de la gente que trabaja con no, en donde ellos hacen estimaciones económicas de cuántos residuos puede o se necesita para que un sistema que uno desarrolle sea económicamente viable. Ellos tienen una técnica, les puedo compartir la información si no desean, cuántos residuos se requieren según lo que uno va a producir, cuántos residuos yo requiero para que eso sea negocio. Generalmente son muy altos, porque ellos trabajan especialmente con química fina y productos farmacéuticos, o sea, materiales que aguantan esos precios, digamos. Ya viene mi propaganda. Lo que yo estoy haciendo es tratar de romper eso. Lo que la información, o mejor, los costos que ya lo hemos calculado, que se necesitan para hacer ese sistema de la espuma que les estoy presentando, son muy bajos. Por lo tanto, el costo es... pero el dato específico de la activación no lo tengo aquí, pero se lo puedo escribir, yo le digo cuál es la concentración. Hemos utilizado glicidol, cacotinida, pero la concentración es más. Entonces, pero de pronto podemos replantear la pregunta. Sabemos que cuando se hacen estos procesos de funcionalización, que nosotros a veces lo llamamos acá modificación, es lo mismo, tiene diferentes grados de sustitución. Y se hacen a condiciones suaves o más severas para alcanzar esos bajos o altos grados de sustitución. De pronto, por ese lado, ¿cómo la digo? ¿Qué resultados han tenido? Pues, hombre, lo último que estoy haciendo, que digo ya, evita ese tipo de pasos, pues, sucede ese paso. El que lo va a presentar ahorita es con ese paso, pero ese paso ya no lo estamos haciendo. ¿Por qué? No tanto por costos. Lo hemos hecho pues porque uno trabaja con reactivos de laboratorio, y uno solo trabaja es muy responsable y no para volar las cosas. Pero cuando uno hace análisis de sostenibilidad técnica, económica, ambiental, social, pues, hay dos problemas. Lo primero, lo que Mayor acaba de decir, los costos del proceso estamos hablando, ¿sí? Tenemos la máquina. Y el segundo es de que generalmente esos reactivos ambientalmente tienen una huella estas. Es decir, si uno le hace un LSA a eso, explota y los hechos ambientalmente salen marca muy mal en varias categorías. ¿Sabes? Entonces, hemos llegado a la conclusión que lo mejor son las fibras de no tocarlas. ¿Por qué? Porque sale más barato, como decimos en la región, es peor el remedio que la enfermedad. Su glucina activa, la forma maravillosa, ella pega las enzimas muy bien y vaya a empezar a haga el cálculo. El cálculo es ambientalmente caro, económicamente también muy caro. Entonces, estamos tratando de evadir el uso del glutamato, del carbohidrato, del glicidol. ¿Qué estamos haciendo? Fibra cruda. Simplemente la vemos, la lavamos, la preparamos por procedimientos físicos y nos ha funcionado. Entonces uno piensa que si funciona así, mira por otros, está funcionando. Pero eso también es una parte del aprendizaje. Y hemos sacado
cabo en el cuerpo a eso, justamente con la pose con la que con el ánimo de bajar costos y de bajar impacto ambiental. Y pues creemos que vamos por una buena o por buen camino. Pues. Entonces, este es con inmovilización, este que les voy a mostrar, la primera. Aquí de pronto, no sé si de pronto es una diapositiva tomada de la tesis de esta niña. Si en la diapositiva más adelante aparezcan las concentraciones, vamos a ver, que es simplemente la capturé de ahí. La metodología de esta tesis, esta primera, es solamente inmovilizar en fibra. Entonces cogimos cualquier paja. Aquí está de passion fruit de maracuyá. Este, un cultivo de maracuyá de un finquero amigo nos dio rastro de lo que quedó después de que tuvo el cultivar de maracuyá con los tallitos, y los tallitos le sacamos la celulosa, que es un procedimiento pues físico principalmente, ¿cierto? Es cortar, puntear, trabajar digamos, con unas agitaciones, a veces con mixer normal o con sulfaturra, eso hicimos de todo. Dañamos como 2 sulfaturras haciendo estas cosas, en fin, pues viendo a ver qué lográbamos hacer, ¿no? Cogimos las fibras de celulosa, ¿cierto? A ver si llegábamos a celulosa común y corriente o nanocelulosa, bueno, todo lo que uno hace desarrollando ahí en el laboratorio. Eso lo hicimos, le hicimos CEN, infrarrojo, XRD, medición de área superficial, bueno, todo lo que podemos ahí con lo que tenemos en la universidad, con el apoyo aquí del profesor Oscar Hernán, que nos ayuda tanto en eso, en el tema pues de materiales, ¿cierto? Y obviamente pues el sistema biocatalítico pues se le hace la carga de proteína a medida de la actividad, después bueno, se combina pues el soporte, que en este caso es una fibra modificada, pues, celulosa, y inmovilizamos en este caso tripsina. Al final llegamos a la conclusión de que es una inmovilización que era combinada de absorción y covalente. O sea, era una mezcla de esas dos las que logramos en esa tesis de doctorado. Bueno, el doctorado se hizo con la Universidad de Niño también, con una codirectora de la Universidad de Niño. Y bueno, pues se hicieron ahí unas imágenes del set de las posibilidades, algunas de las que usamos para producir las fibras de celulosa. A la derecha pues unos paneles de infrarrojo que no quedaron muy bien, para ver pues qué encontrábamos. En realidad no encontrábamos mayor cosa por el infrarrojo. Y aquí está el resumen de lo que se hizo. Sí, aquí tenemos el carrier o el soporte de paso de la fibra celulosa extraída. Aquí está el glicidol, que fue el que se utilizó como activador. Tenemos el modelo de lo que creímos que era inmovilización covalente de la tripsina. Con el glicidol pues se activa este grupo H y logramos este tipo de enlace. Posteriormente tomamos proteína de rice bran, salvado de arroz, de la proteína que la extraímos de un arroz de esta zona, entre otras cosas, y otro arroz de Portugal, y comparamos. Acá producimos bastante arroz. Y producimos hidrolizados proteicos, tenemos el grado de hidrólisis y recuperamos las fibras. Es como el sistema catalítico, pues uno recupera el soporte. Los hidrolizados se le hizo la caracterización que aparece allá a la derecha, y se le hizo también, aparte de la caracterización que aparece en la parte de arriba, medida de la actividad social de esos hidrolizados. Esos hidrolizados proteicos pues tienen un buen número de propiedades funcionales. La proteína, cuando uno le hidroliza, saca unos oligómeros de proteína, pues esos oligómeros son muy saludables y sirven para bajar la presión, que para los diabéticos, bueno, es
son unas maravillas. Hay todos los biopolímeros, cuando, sí, hay. También con respecto a la inmovilización de estos sistemas, la estabilidad térmica, digamos, de la molécula como tal, la parte activa aumenta con la inmovilización. Hablamos de la enzima. Nosotros le hacemos pues DSC, que da una idea, ¿cierto? El DSC, sobre todo calorimetría diferencial de barrido, da una idea de esa estabilidad, ¿cierto? También hacemos las pruebas clásicas de un sistema de homogéneo o heterogéneo de una enzima, ¿cierto? Yo hago un barrido de estabilidad contra temperatura. En DSC uno mira el termograma y ahí se da cuenta si hay una transición que demuestre que la proteína cambió, digamos, se alteró la estructura terciaria o cuaternaria. Eso marca en el DSC usualmente. Y entonces generalmente se va para el lado, por ahí coge unos 5 o 6 grados de más estabilidad. Y eso se corrobora con los análisis de búsqueda de temperatura óptima. Uno ve que siempre las temperaturas óptimas, cuando uno trabaja con enzimas, son una campanita, ¿cierto? Uno va de 30, 40, 50, 60, entonces hay una campanita y aparece con un óptimo en homogéneo. En heterogéneo la campanita se mueve para la derecha, a veces. A veces, ahorita en el último trabajo nos movió para la izquierda y casi no lo justificamos por un artículo que estamos escribiendo, pero la mayoría de las veces sí es más estable. Térmicamente gana. Profe, Sí, dale. ahorita que estaba mencionando el tema de los ensayos de carga de proteína, ¿cuál es el método que utilizan para verificar cuánta proteína se quedó quitada? Bueno, ese es un método que, digamos que es muy complicado. Como yo mencioné, soy ingeniero químico. Aquí pues también estamos ingenieros, pues, podemos confesar ahí estas cosas. Es como, digamos, para la reunión paisa, más que el método que nosotros usamos. Nosotros hacemos un estimado. Hacemos un balance numérico, de proteína. ¿Cómo lo hacemos? Entonces cogemos un método colorimétrico y chequeamos la proteína que tiene la enzima, con un método colorimétrico, ya de Bradford o ácido cincolínico, cualquiera de esos que trabajan con la proteína. También utilizamos el método clásico de nitrógeno, que es Cocktail, y los comparamos. Generalmente lo dan iguales, pero van a ser claros. Entonces tú coges tu enzima y la enzima, pues las enzimas comerciales e inclusive las de reactivo, no es que uno toque 1 gramo de enzima y hay 1 gramo de enzima, pues pura enzima, no. Bueno, pues, eso trae un soporte, ¿cierto? Trae también unas sales, una capa de no sé qué, bueno, cada quien tiene su técnica fabricante para inmovilizar ahí la enzima, para que la consigue con un polvito, digamos, es una enzima libre de toma de polvo. Pero si uno le chequea la cantidad de nitrógeno por celda, eso va desde 4% hasta 60% de proteína. O sea, eso, y entonces uno contrasta contra Bradford y da un poquito distinto. Puede ser un poquito más, pero tenemos una idea de cuál es. Uno puede, suponiendo salir una cosa que digamos, machitera también, toda la proteína cataliza. Cuando uno hace un cultivo de un bioreactor y está saliendo las enzimas que el bicho está generando para sobrevivir, y uno saca las enzimas, hay unas enzimas que son activas, hay otras que son meramente proteínas, hay otras que no son, bueno, que es bananasa, que tiene sinanasa, tiene como un dos, pues eso es un cóctel. El microorganismo lo que bota no es una sola enzima. Entonces uno cae diciendo que es la enzima proteína. Con todas esas limitaciones, incluso los balances de masa, nosotros logramos decir cuánta enzima se inmoviliza. Yo creo que pues, todo el mundo tiene ese problema porque cuando uno publica, esa pregunta la hacen muchos los revisores.
Pero finalmente que nos ha publicado, a pesar de todas las limitaciones, no explicado lo que les estoy explicando, y pues seguramente ellos también están en ningún problema y bueno, quedan satisfechos con la respuesta. Cuando yo hice mi doctorado en inmunización de enzimas, que fue en la Facultad de Química de la Universidad Nacional de Bogotá, ese argumento que acabo de exponer, mejor dicho, los químicos de Bogotá me consideraban pues una cosa para la profesión, por poder hacer una cosa de esas. ¿Cómo es que usted hace una cosa así? Pues nunca los pude convencer porque estaban rigurosos, ellos quieren trabajar con una enzima única, todo tiene que ser así, esto funciona al final, TOF, no sé si ustedes recuerdan el análisis el número de por no ver sino eso es una cosa, si uno calcula el TOF es porque ya conoce toda la familia de las enzimas con su propia actividad, ya con imposible. Pero respecto anecdóticamente que eso dice pues que confrontar en porque precisamente ellos no aceptan tantas libertades como hacemos nosotros los ingenieros para hacer cálculos, como acabo de explicar muy macheteros, muy estilo ingeniería, pero se reportan y lo limitan. Se reportan, uno dice que tiene muchas limitaciones el estimado y logramos entonces calcular la eficiencia de movilización con todas las limitaciones. La retención de actividad, como pueden ver, pues es relativamente pobre para este caso. Y también la estabilidad, que tampoco fue muy buena. Pues, esta niña hizo 3, 4 ciclos. Nosotros tratamos de que la estabilidad se vaya, digamos, no baje del 70% después de 10 ciclos. Es el criterio que nosotros más o menos manejamos. En fin, sigamos. Cuando uno habla de lo que le gusta, pues se olvida mirarlo mucho. Entonces, voy a apurarle para terminar que vamos a mirar o absorber algunas otras preguntas. También se hizo el análisis económico, ¿cierto? Que ustedes trabajando en bioingeniería, pues muy probablemente saben más que yo de eso. Y aquí pues también hay alguna capsulita de la contribución de los costos, ¿cierto? Cómo es la discriminación de costos para varios escenarios digamos, del sistema catalítico para hacer lo que estamos mencionando. Entonces, como les digo, pues aquí se pasa muy de carrera y muy novelado lo que estoy contando, pero los que quieran detalle para poder encontrar en esos artículos la manera como se fabrica, pero este sí es un review de inmovilización, materiales inmunocelulósicos, y aquí está el artículo que salió relacionado con los hidrolizados proteicos, para que pues puedan ahí mirar con más juicio el trabajo pues en más detalle técnico. Como les decía, pues los dos últimos autores que hay allí son el grupo del profesor Quesela y la profesora Cristina Rocha, que fue codirectora de esa tesis en la Universidad de Lima. Bueno, y ahora voy a hablar de las dos últimos, que voy a pasar un poquito más rápido, que ya me extendí demasiado. Sería producción de manosa, oligosacáridos de manosa, del NAIDI, así le dicen al azaí por el Chocó, en la zona del Pacífico, el proyecto que teníamos con Chocó. Las semillas del NAIDI es una superfruta, ¿no? Uno llega a Brasil y lo primero que tal vez se nota o va a notar, ahora todavía mucho más, aquí ya se consigue, le venden a uno pues un jugo de café viscoso tal, que sabe rico, que es el jugo de azaí. Que es, bueno, el que tome eso pues no se va a morir según él, eso tiene todas las maravillas y funcionalidades del mundo, es una cosa extraordinaria. Son los primeros productores de naidí o azaí en el mundo, sale de la selva amazónica. Inclusive hay críticas de ambientalistas por la forma como ha crecido ese cultivo en esa zona. Y en nuestro caso también hay azaí, digo naidí, en la costa pacífica, en la zona pacífica de Colombia. El problema de ese azaí es que la pulpa, lo que se come, es el 15% de la fruta.
el 80% de la fruta es pepa, pues esa es la semilla. Y esa semilla es muy rica en mananos, o sea, oligalactomananos, o sea, ¿cómo se dice? Biopolímeros que tienen base el azúcar principal, la manosa. Bien, entonces aquí estamos utilizando la espuma esa que les hice publicidad hace un ratico. Aquí está el proceso que se aprendió de los gringos, resina epóxica, la fibra natural. Le hemos metido de todo, hemos metido fibra de maracuyá, fibra pues de las pajas, ¿no? Le hemos metido, estamos en un proyecto de ají, le hemos metido fibra de cultivo de ají. Un proyecto de anato, ¿qué es lo que ustedes llaman anato, María? ¿Anato esto? Anato es, en español, achote. Le hemos metido achote, pseudotallo de plátano, ahorita le estamos metiendo polvito de cascarilla de arroz. Y vamos, incluso estamos en preparación de un artículo para ver si el cambio de relleno del soporte cambia el comportamiento catalítico. Pero ese sí está pues, en pañales todavía, pero tenemos esa intención. Entonces, como les decía, aquí hicimos nuestros soportes que se ven así unos cubitos. Antes los teníamos en cilindros, ahorita nos queda más fácil hacerlo en cubos. La enzima, que es una mananaza, esta es una enzima comercial, ¿sí? Es una enzima barata, pues, en donde tiene la mananaza como principal actividad, pero eso tiene un cóctel de enzima importante. Para hacer el soporte, pues lo caracterizamos por micrografías de SEM, infrarrojo, le hacemos pruebas mecánicas para calcular bueno, y aquí hay algunas de las cosas que se hacen. El SEM, aquí está como la topografía antes y después de inmovilizar. El infrarrojo, en donde tenemos alguna evidencia de cómo es el tipo que yo les mencionaba ahora, el tipo de inmovilización que estamos logrando. En este caso, como anticipaba ahorita con la pregunta que me hacían, estamos utilizando las fibras sin tratar, solamente las limpiamos y las molemos y les buscamos un tamaño de partícula que nos permita hacer, digamos, el pellet adecuadamente, pero no más. Y hemos logrado, bueno, en esta tesis, hemos logrado la producción de oligosacáridos entre N2 y N5, es decir, moleculitas de manosa 2, 3, 4, 5. O sea, no digamos polímeros, oligómeros, N2, cadena 2, cadena 3, cadena 4, cadena 5, que son los más saludables. ¿Saludables para quién? Eso se usa para alimentación para ganado. También los están usando para personas, pero todavía no está aceptado como un prebiótico para personas, pero para ganado está súper extendido. Tiene una gran ventaja, que esos oligómeros interfieren o hacen que una buena parte de los microorganismos que causan enfermedades digestivas en el ganado, en los peces, en las aves, no se logren pegar a la parte interna del sistema digestivo, y entonces son un sustituto de antibióticos. Entonces eso le están echando a los piensos para animales. ¿Para qué? Para reducir el consumo de antibióticos, porque los animales quedan más sanos. Se supone que las personas también hacen lo mismo, se supone. Pero, bueno, se consigue, en tiendas naturistas se consigue bananos y se consigue mos, pero no está como generalizada la aprobación por la comunidad científica. El que quiera probar tampoco hace daño, Yo he probado y todavía estoy aquí, igual. O sea, si alguien quiere hacer el ensayo, Cierto, todavía camino, tengo mi pancita bien. Entonces, yo creo que ese es un buen probiótico. Pero bueno, llegamos, sacamos superficie de respuesta, que es una técnica que nos gusta mucho al grupo, pues a nosotros nos gusta bastante. Una técnica un poco caja negra, pero que permite hacer correlaciones entre variables de entrada y variables de salida de un ensayo particular.
y logramos unas correlaciones bastante buenas, ¿no? de esos modelos que sacan esos polinomios de grados que saca el RSM. Aquí están las gráficas de esos polinomios, ¿cierto? Y bueno, aquí está metiéndome aquí en el rancho del profesor Carlos Ariel, algo de parte de ingeniería de procesos. Por escenarios también hemos hecho arreglos para probar las bondades pues, del sistema. Aquí lo hicimos para producir un pienso para pescados, es un alimento para pescados. Pues para concluir la tesis de la chica pues, que exigía que habíamos anunciado que íbamos a hacer al técnico económico y ambiental. Y se produjeron estos artículos. Es más reciente del año pasado, creo que es de diciembre, caracterización pues, de las semillas de azaí, del que les comento, de Grady, y que está calientico, se publicó o salió el 23 de abril de este año, que es de catalina heterogénea. Curiosamente el de homogénea no nos ha salido, de una revista lentejísima, que mandamos primero el de homogénea y parece que lo van a dejar, pero es muy lenta para la respuesta. Estas revistas que LNPI son veloces y ya salió la publicación con el sistema de inmovilización heterogénea de los átomos universitarios. Y finalmente, en la última parte, ya ahora sí podemos descansar del cuento. Les cuento lo que estamos haciendo ahorita con el estudiante de maestría en ingeniería química, que es, como les anticipaba, la ambición es demostrar que tal espuma sirve para todo. Pues, exagero. Las enzimas ahora que él está probando, además de la manganasa, son lactasa, lipasa, lactasa y tripsina. Ya tenemos resultados preliminares muy buenos. Él se gradúa con que demuestre que dos de esas enzimas, pues eso fue lo que anunciamos en el objetivo de su tesis, servía para inmunizar ahí, ¿cierto? Pero vamos a intentar sacar esas cuatro. Se hace el mismo procedimiento que se hizo en la tesis anterior, y aquí hay algunos de los resultados ya como del RSM que hemos identificado, ¿cierto? Para la lactasa libre inmunizada. Obviamente hay unos comportamientos un poquito diferentes de temperatura y pH según digamos lo que preguntaba Naira. Hemos ilustrado, aquí está para la lipasa, las correlaciones, todo eso son polinomios y eso nos sirve para hacer optimizaciones, ¿cierto? Esos polinomios de grado 2, ¿no? Hemos logrado estabilidad operacional hasta 20 hemos logrado y hemos tenido que suspender el 20 porque no hay tiempo y el muchacho, la niña se va a graduar, o sea, nos va bien, pero yo pienso que da mucho más de 20 en algunos casos para cualquiera de esas enzimas, o sea, que esté muy funcionado, porque por fin, bueno, la otra ventaja es que le hemos hecho pruebas mecánicas y pruebas de resistencia química a los soportes, aguantan, o sea, son ¿cómo se dice? Resistencia mecánica igual a los catalizadores que se consiguen para reacciones inorgánicas, para petroquímica, la resistencia mecánica es bastante buena. O sea que es un buen sistema catalítico. Aquí hay unos ensayos que estamos haciendo para ver cómo es que se está inmovilizando, para, en este caso, pues, con la casa y lipasa, por infrarrojo, a ver si encontramos algún chiste en cuanto a cómo es que se esté funcionalizando. Y ya termino con las conclusiones que ya les he dicho pues prácticamente en esta intervención. Como pueden ver, nosotros el trabajo pues que les presento está fundamentado en el primero, utilizar materiales biomásicos para dar agregación de valor. Y lo segundo, estamos inmovilizando enzimas sobre materiales que se fabrican también con residuos biomásicos. O sea, estamos tratando de darle pues una cara de sostenibilidad que también estamos midiendo todo el proceso completo. Muy bien, bueno, son muy buenos los soportes biomásicos, ¿cierto?
Lo malo es que no todos los soportes aguantan los medios de reacción, pero existen algunas opciones como esa espuma que les acabo de mencionar, ¿cierto? O sea, la primera parte es porque el quitosano me puso triste, la segunda parte es porque ya encontré algo que sí me aguanta, que es la espuma que les acabo de mencionar, y esas enzimas parece que puede trabajar con un número muy amplio o sea, es un soporte, digamos, entre comillas, universal, por lo menos para la familia de 6 enzimas que hemos utilizado, y da unas características de comportamiento muy buenas. ¿Qué estamos haciendo? Pues lo que uno se sueña, pues, antes de que el muchacho, la niña se gradúe, ¿cierto? Es completar bien la caracterización del sistema, hacer pruebas de escalamiento, trabajo de optimización. Siempre en estos tesis nosotros hacemos, así sea de maestría, por lo menos análisis técnico, económico y ambiental. Y estamos en la prueba que les menciono, estamos probando esos pellets, esos soportes para una familia muy amplia de enzimas. Esperamos que podamos utilizar las enzimas de interés para acá. Y listo, eso es todo. Ahí está una fotografía de mi grupo de investigación y de los dos grupos de investigación incluidos del alojamiento en las instalaciones de la planta piloto del Instituto de Biotecnología Agroindustria, y les agradezco la paciencia y quedo a su disposición.